Eh, bueno, habíamos visto en clases la pasada y las anteriores, aprendimos justamente a definir una clase con un atributo, o sea, con estado y comportamiento. ¿Sí? Lo que vamos a hacer hoy durante esta clase son ejercicios, son dos ejercicios en los cuales ustedes van a modelar determinado, determinada situación. ¿Sí? Estos ejercicios fueron propuestos por Gustavo y por Axel. ¿Sí? Y tienen la característica de que son ejercicios que eh, se desarrollan, o sea, están dentro del ámbito de la electrónica. Ustedes saben, la carrera de ustedes tiene una orientación en electrónica. Entonces, la idea de la capacitación de hoy es que ustedes apliquen, digamos, todo lo que es el paradigma de orientación a objetos para modelar clases que representen y se comporten para poder dar una solución a determinada situación dentro del dominio de la electrónica. ¿Sí? Entonces, bueno, los ejercicios son dos. ¿Sí? La idea es la siguiente, la dinámica va a ser parecida a la que veníamos haciendo. Yo les voy a tirar la primera propuesta, que me la pasó Gustavo, y después le paso la propuesta de Axel. ¿Sí? En cada caso, ellos van a dar las explicaciones pertinentes, digamos, por el cual la cuestión de que ellos tienen formación en electrónica, ¿sí? Y la cuestión del paradigma, sí le podemos asistir entre todos. Bueno, eh, yo les había pasado en el foro, no sé si recibieron ya o no, yo le había pasado tipo 1 de la tarde, así que deberían haber recibido las dos propuestas. Así que arranquemos con la primera propuesta, que es la propuesta de Gustavo, en la cual lo que trata es de modelar justamente una situación de tomar información de autos eléctricos. ¿Sí? La idea es la siguiente. En una carrera, digamos, de autos eléctricos, se necesita tener un registro. Ese registro se lleva adelante a través de telemetría sobre autos que están participando en la carrera. ¿Sí? Telemétricamente se mide corriente y tensión en cada caso. Y lo que se necesita saber es la potencia para un auto determinado en cualquier momento de la carrera. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la consigna del primer ejercicio. Entonces, lo que tienen que hacer es representar esta situación en... Acá les pego la consigna. Ustedes tienen que representar, digamos, y dar una solución a través de un modelado de clases que representan una solución a esta problemática. O sea, los autos tienen justamente, o se les toma información que representa corriente y tensión, y en cualquier momento determinado, yo, si necesito saber cuál es la potencia para un auto particular, un auto puntual, en cualquier momento yo solicito justamente esa información al objeto que represente, digamos, ese auto. ¿Sí? Así que bueno, esa es la propuesta como primer ejercicio. Y bueno, cualquier consulta que tengan, habiliten los micrófonos. Y bueno, respecto a cómo calcular la potencia, Gustavo podría hacer una aclaración respecto a cómo se realiza el cálculo de la potencia. Edu, la imagen no se puede pegar ahí en el chat, ¿sabes? Por las dudas te digo. Sí, sí, Ah, sí. ta. Eh, Listo. el tema es que justamente le mandé al foro porque no tenía cómo levantar el archivo. Sí, no te deja. Bueno, que Sí, miren ellos en el foro. está bien. Ahí está. Ahí Gustavo puso en el chat cómo se calcula la potencia. Así que, bueno, eso es.
sería en lo teórico, cómo llevar adelante ese cálculo para poder responder a un determinado comportamiento que yo necesito de ese auto. ¿Sí? Así que bueno, los invito a que realicen sus propuestas de modelado. Yo me voy a silenciar y si necesitan alguna consulta, estoy aquí, igual que Alicia, Gustavo y Giselle. ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Gonzalo? Tengo una duda. Ujú. Yo la creé lo que sería un poco la base. Y tengo una duda, por ejemplo, para guardar cómo definir una variable y guardar ahí unos datos. Y aparte quería saber cómo cargar, si podía entre lo que iba fuera de la clase, pero de lo que iba el código, em, tener los datos cargados ahí, ¿se puede? Y de esos datos trabajar con las variables. No sé si me explico. A ver, a ver si te entiendo. Vos lo que querés saber es si vos podés modificar el estado de un objeto después de haber creado. A ver si entiendo bien. No, claro, o sea, en sí quiero crear el objeto, ¿cierto? Sí, Y que el objeto es después trabajar con los datos del objeto, sí, que es lo que en sí hay que hacer. Ahora, quiero saber si hay que cargar los datos antes o después de lo que sería la clase. claro. ¿Cómo representás el estado, digamos, sería un Sí, poco la pregunta? sí, sí, ¿cómo armo el objeto? Claro, viste que en teoría, ¿cómo instanciás el objeto? Vos lo que tendrías que poder, vos podrías poder, digamos, crear un objeto con determinado conjunto de valores para el estado y después modificar también esos estados, porque no te olvides que esto acá representa algo un poco más dinámico, en donde los autos tienen determinados valores, determinado estado, ¿sí? Y ese estado va cambiando. ¿Sí? No te olvides que Ok, digamos, a través de la telemetría, justamente lo que se hacen se mide dos valores. ¿Se la entiende? tensión y la corriente. Exacto. Entonces se supone que esos valores son dinámicos, ¿sí? Y para hacer algo más Dentro del parecido a la objeto, realidad. Entonces tendrías que dentro del ofrecer objeto. la posibilidad de que esos valores puedan ser modificados después de la construcción del objeto, por un lado. Y por otro lado, tendrías que ofrecer la posibilidad de obtener el valor para el cual, digamos, están modelando esto, que es la potencia. ¿Entiendes? Entiendo. Em, mm, ¿Y a qué más era? ¿Te acordás lo que vimos ayer? Ok, sí, sí, y lo que es solo lectura, o sea, por eso, lo que yo creo, pero a la hora de que tengo que modificar, ahí tendría que crear la otra función que sería para modificar el objeto privado, por así decirlo, No es el ¿o objeto, no? sería la propiedad La propiedad, claro, del objeto, claro. Eh, sí, tenés que crear los métodos, ya sea para obtener información de un atributo o propiedad y para setear modificarlo. o modificar ese valor también. Ah, ok, ¿Sí? o sea, no es solo lectura. Y en este caso no te conviene, porque esos valores vos deberías poder modificarlos dinámicamente para poder, porque digamos, esos valores de dónde vienen, vienen de la telemetría. Entonces, a través de la telemetría vos obtenés el valor y modificás los atributos o propiedades del objeto. Ok, Si estás entiendo. midiendo para un auto en particular. ¿Entendés? Entonces, en cada caso, cada instancia va a ser un auto distinto, pero vos vas a poder modificar el estado de cada auto y a su vez obtener información de potencia para cada auto en determinado momento. Ok, dale, profe, gracias. De nada.
Lucas, respecto a tu pregunta, eh, la idea es que el Estado sea privado, porque de eso se trata, digamos, el encapsulamiento y el ocultamiento, digamos, de información. Y que vos des acceso a esos atributos a través de métodos especiales. Entonces vos tenés no solamente protegido el estado interno del objeto, sino que además vos controlás de qué manera se accede a esos atributos. O sea, en definitiva, digamos, los atributos son los privados y si querés darle visibilidad pública a esos atributos, hace un método que les permita acceso a ellos. ¿Sí? En el caso en el que yo quiera definir dos propiedades, ¿tengo que poner la palabra property dos veces o con Sí, unas exacto. O sea, dos veces? definir los atributos privados y después lo que haces es justamente usar estos modificadores con el arroba, ¿sí? Que son, digamos, lo que vimos ayer son los decoradores, pero tenés que usar en cada caso, tenés que definir explícitamente la propiedad. Ah, ok, ok, se entiende. Lo mismo con lo que sería el setter, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí. Si vos no definís, no existe el setter. Si definís, existe el setter. Lo mismo pasa con la propiedad de lectura. Si le etiquetás con el arroba property, no existe como propiedad, digamos, ¿sí? Dale, dale, gracias. De nada. Sí, o sea, no. Creo que terminé. Bueno, vamos a guardar un poquitito. Vamos a guardar un Ok. segundito y ahí seguimos con la Lo que muestra. quería, lo que usted dijo que después tendríamos que cambiar el valor. Eso podemos hacerle por ingreso después. Claro. Ah, ok, eso Pero tengo que para eso probar. necesitas darle acceso a tus propiedades privadas. Claro, eso, sí, sí, eso yo hice, pero quería, entonces, pero eso se hace a través de del otro, del que nosotros íbamos escribiendo el código. O sea, vos vas a tener ahí una funcionalidad que te permite calcular la potencia, Ok, ¿sí? voy a probarlo, Pero sí, eso no problema. también necesitas cambiar el estado interno del objeto, que es el que te determina el resultado de ese método, Claro, ¿sí? claro, como Ok. también después puedo agregar más autos. Claro, lo que pasa es que no sería realista porque estás modelando Claro, distintos sí, estados para un mismo auto, ¿entendés? entiendo. O sea, lo más realista sería que vos a esa instancia que representa ese auto vos le puedas modificar el estado y Del en mismo. función de eso obtener un valor para la potencia. Ok. ¿Ah? Chicos y chicas, vamos a ir socializando los trabajos. Me interesaría por ahí que alguien que no lo haya hecho todavía se anime. ¿Sí? Así no Profe, son siempre los mismos, ¿sí? yo no terminé, me gustaría que si me puede ayudar un poco porque
Yo ¿vale? perdí el trabajo anterior que tenía porque me robaron la compu, entonces no me acuerdo cómo era para empezar, ¿viste? La ¿Para parte, qué? Para ingresar a donde... o sea, la parte donde es importar y todos las... No me acuerdo la primera parte del código. Ahí le muestro ¿puede ser? Bueno, sí, dale. ¿Se ve? Ahí está apareciendo. Ahí está. Eh, digamos, la parte que va acá arriba no sé cómo era. Y no tenés que poner nada. Si no necesitas importar alguna librería o alguna función de un módulo especial, no necesitas poner nada. Ah, ok, entonces así nomás. Así, así nomás está bien. Si vos lo hacías desde la ventana de terminal, ahí sí, Claro. pero desde acá no. Eh, y entonces, ¿cómo tendría que hacer para ejecutar esto? Para poder... Podés ejecutarlo desde la terminal instanciando, creando objetos, digamos, con esa clase y llamando las propiedades y los métodos que necesites. Ajá. Y eso lo podés hacer desde la terminal con pi o directamente adentro del código del módulo donde está la clase telemetría, podés agregar al final el código que hace eso. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Entendés? O sea, Ahí, ahí ya estaría entonces. acá, por Estaría solo. ejemplo, ahí estás en el intérprete. Entonces ahí sí tenés que importar. Vos estás en la misma carpeta donde está tu módulo, ¿no es cierto? Tu Sí, módulo se llama diseño de eh, clases pi, ejercicio uno, diseño de clases pi, ese es el módulo. sí, Y tu clase se llama telemetría. ajá. Entonces tenés que importar desde adentro de ese módulo, importar la clase telemetría y después instancias. Ahí tenés que poner from tal módulo o si no import directamente. Import y ahí pongo el nombre del módulo. Claro, no, from el módulo, import y la clase. O bueno, en este caso son clases, ¿no? No, from, ejercicio uno, etcétera. Ah, ok. Por ahí te conviene poner nombres más cortos a los módulos. Sí, estoy pensando en eso. ¿Así? Exacto. Eh, eso mismo. From con M. Ah, From, from. ¿Me pueden poner en el chat? Ah, from. from. Ah, from. Ahí. Poder repetir la sentencia con la flechita para arriba también. Y ahí te vas y corregís solamente eso. Bueno, ahí tenés otro problema. Hay espacios ahí. Ah, ok, entonces tengo que guardar. Sí. Por eh, ahí te conviene, ¿sabes qué? Crear la instancia dentro de tu clase y ejecutar la clase directamente. Disculpe, Además, después, cuando también venga, otra cosa que podés hacer, disculpe que le interrumpa, profe, es seleccionar todo tu código en el visual y poner arriba, viste, que hay como en la parte superior derecha, tenés como un plate, seguramente te diga run Python in ah, the terminal. ¿así? ahí está. Eso Bueno, está bueno, eso no conocía. Pero ahí te corre la clase. te corre todo lo que seleccione. Claro. Ahí fíjate que ahí entonces convendría poner el código abajo de esa clase, en donde crees una instancia de esa clase y llames a las propiedades y los métodos que correspondan. No sé si se entiende lo que te digo. El Eh, código ponerle dentro de la clase, para hacerlo más práctico, digamos. este código, No, o sea, debajo de todo eso, ajá, poner el código en donde crees una instancia de la clase, llames a los métodos, hacerlo todo ahí dentro de ese módulo, ¿entendés? ajá. Y para crear
Por ejemplo, Bueno, vos ahí le auto 1, pones auto, claro, le pones auto 1 y le instancias de telemetría. Exactamente. Lo mismo que harías con La el intérprete. indentación. Ojo la indentación, Edu. y 10 Ah, amperes sí. y 48 voltios. Fíjate el tabulado tuyo, ¿eh? ¿Esto Auto tiene que 1 estar ahí. dentro de la clase o fuera de la clase? Tiene que estar bien a la izquierda eso. Eso, Ahí. ahí. Ahí te instancia y listo. No muestra nada, digo. ¿Sí? Ajá. Bueno, ahí creaste una instancia. Vos en auto 1 tenés un objeto que representa a una clase, un objeto telemetría con esos valores de construcción. ¿Sí? Bueno, ¿qué Ok. hay después de eso? Suponete, vos querés ver la potencia, entonces ejecutá, llamá al método, abajo, En este, digamos, no, acá. adentro del código, ahí, auto 1, no, siempre sobre el objeto. El objeto ahora representa auto 1 representa una instancia. Entonces ahí sobre esa instancia llamas a potencia. Así ¿Sí? puede ser. Claro, pero es un método, acuérdate que es un método. No sé si tenés ese método en la clase, yo no vi. Sí, está acá. Exactamente. No Bien. sé si está bien que sea, digamos, este es la, eh, Bueno, fíjate que la vamos a hacer privada. referencia a self, corriente, ¿sí? Por Ajá. bajo tensión. Bueno, también tiene que ser self si es la variable de instancia, si es una propiedad de la instancia. Por self, guión bajo, y utilizar dos guiones bajos para representar una propiedad privada. Por ahora, ya, Bueno, le dejo ahora así y después cambio todo. O sea, eso, solo que pongo un guión bajo son dos. son dos guiones bajos. Ok. Bien. Y a eso se lo son un print al final. Bueno, él te va a mostrar ahí porque está llamando al método, así que. Print y esto dentro de así. Exactamente. No sé si está corriendo. No, ya debería haber corrido. Para mí que no tomó. Ejecutarlo de nuevo. Es como que sale la terminal y desaparece. Sí. Pero igual debería mostrar igual. Auto 1 potencia. ¿Potencia qué hace? ¿Retorna algo potencia? No, no estoy seguro. Eh, Para mí que él está ejecutando el archivo con el intérprete de Python de forma externa. No lo está abriendo con el Visual Studio. Mm, Porque hoy cuando él seleccionó el visor por defecto del archivo, creo que puso el i de Python nomás. Ahí ah, arriba para y- ejecutar, mira si puedes cambiar la asociación de archivos en la flechita donde ejecutaste hoy. acá. O, Sí, mira si no puedes cambiar ahí. A ver, en la terminal poner, a ver. Ejecutar archivo Python en la terminal, en la opción de arriba. no, ahí le diste debug. Sí. La La opción viene primera ahí. opción, ejecutar esta. archivo Python en la terminal. Ahí Sí. es. Sí, pero capaz usted no llegan a ver, yo veo como la terminal y desaparece. Claro, está Fíjate un pasando. poquito, mostrar un poquito el método potencia ahí. Este, Está bien, eso está bien. Debería retornar los valores. Bueno, hacer lo siguiente, ejecutarle así como está. Hace clic en el ejecutar allá arriba a ver qué pasa.
Selecciono y ejecuto. No, 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 sin seleccionar, así nomás. Esto es lo que da. Está ejecutando el módulo, no muestra nada. Sí, lo que pasa es que sale del intérprete. Ahora está en la terminal del sistema operativo, digamos. A lo mejor está mostrando, Pero es muy pero rápido. cuando sale del intérprete y vuelve a la consola, o sea, a la terminal del sistema operativo, ya no ves nada. Ajá. Eso es lo que ¿Y puede estar pasando. Hacer lo siguiente. me puede mostrar eh, una vez más cómo hacer desde acá, digamos? ¿Sí? A Y ver. acá tendría que poner PI. Ahí pone PI, exacto. Y ahí pone eh, import o from, perdón, eso. From, Está mal escrito. Ah, sí, sí, sí. From. Ahí está. import, école. Ahora sí. Bien, ahí te 480. muestro. Claro, viste, lo que está pasando es que está mostrando, pero sale del intérprete y se va a la terminal del sistema operativo, por eso no se ve nada. Claro, claro. Exactamente. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bien, Ángelo. A ver, Andrés Camacho, ¿estás? Andrés, Andrés, Profesor, sí, yo quería mostrarle lo que hice. Diego. Sí, Diego. Bueno, Y ahí lo ejecuté. Este es el código. ujú, Y abajo en la terminal se ve, o sea, lo ejecuté y me da. Faltan los perfecto. controles, digamos, y, y poder ingresar los datos. Bien. O sea, por ejemplo, vos tenés propiedades para ambas, ¿no es cierto? Para corriente y tensión también. Corriente, intención, sí. Claro, está bien. Así podrías haber, por ejemplo, después de haber llamado al método potencia en cada caso, modificar el estado con alguna de las propiedades o con las dos Claro. y después volver a llamar a potencia. De esa manera vos ves, digamos, la interacción. Claro, sí. Que Perfecto. cambie la potencia, digamos, y poder ingresar los valores y que cambie la potencia. Exacto. Sí, Exactamente. Bien, Diego. gracias. Gracias. Está compartida tu pantalla, Diego. Sí, No sé ya si... salgo. Bien. Camacho. ¿Se fue Camacho? Bueno, a ver otro. Alguien que no haya participado, me interesa por ahí. Ya un poco la... Diego, ¿vos estás modificando algo? Porque está compartida tu pantalla. Ah, sí, ahí salgo. Perdón. A ver, Ahí está. Kuhn, Christian Kuhn.
Un. Hoy no hay concha. Ahí está. No, Cristian, ¿tenés algo para compartir? No, no se trata de dejarlo bajo el sol, simplemente si quieren compartir o no, no estamos obligando a nadie. Lo que sí, obviamente, me interesa la participación más general, ¿sí? Que nos remitamos solamente a dos o tres, somos 30 los que estamos acá. Me interesaría por ahí la participación un poco más de todo, ¿no? Bien, Cristian, lo dejamos para después. A ver, Leandro Messinger. Sí, Leandro, profe, acá estoy. ¿tenés algo armado? Sí, sí, sí. Ahí Si comparto. ¿Querés compartirlo? Ahí se está viendo. Ahí está empezando a compartir. Ahí está, ahora se ve. Bien, bien, telemetría, corriente, voltaje, ya lo hiciste en inglés, ya. Definiste dos propiedades, perfecto, y el método, potencia eléctrica, perfecto. Muy bien, Leandro, genial. ¿Querés correr eso? Dale. Acá estaría. Genial, muy bien. Vos tenés, después de la construcción de los objetos, ¿tenés modificación de estado posterior? No, no hice ninguno. ¿No? ¿Querés probar algo de eso? Después Dale. o sea, con el estado actual de la construcción vos mostrás, ¿no es cierto?, la potencia en cada caso y el estado interno en cada caso. Después de eso, modificar el estado y volver a hacer lo mismo, ya con la estancia creada. Era voltaje. Supongamos que el voltaje cambia. Este ¿No? va a ser igual a 20. No necesariamente tiene que cambiar todo, ¿no? Pueden cambiar una y suficiente, digamos. Sí, pero para probar le podemos hacer. Está bien. Entonces ahora pongo dar 1 punto y power y 940. Perfecto. Muy bien, Leandro, muchas gracias. ¿Quién más se anima? ¿Algún corajudo o corajuda? Vamos, chicos, esto forma parte del proceso de aprendizaje de ustedes. Van a ver que exponiéndose muchas veces uno aprende más que escuchando y mirando. Yo puedo mostrar al profe. Bueno, adelante. Ahí se ve. Ahí se ve. Ah, vos le pusiste controles también ahí. Bueno, después Sí, lo contá. que me pasa es que cuando corro no me muestra nada la terminal. Como que Ah, sigue de largo. claro, a ver. Lo que pasa es que ahí, fíjate, si vos te fijas en la instanciación A1 y A2, vos solo creás los objetos, después no haces ninguna, o sea, no emitís ninguna información hacia afuera. Ahí deberías llamar, por ejemplo, sobre el objeto A1 o A2, el método que muestra la corriente. Y ahí sí te mostraría algo. ¿Entiendes? Sí. Bueno, lo voy a hacer en el intérprete igual. Ya. Bueno,
potencia y corriente. A ver, ¿qué está mostrando ahí? No estoy entendiendo mucho eso. Eh, 10 puse, amperes y el otro es 480 watts. claro, sí, en el return le puse una letrita, entre Está comillas. bien, está bien. Mm. Igualmente les sugiero lo siguiente, cuando ustedes están llamando a determinados métodos o propiedades, como es este caso, ¿viste? Acá, por ejemplo, en el A1 vos llamaste a la propiedad corriente, ¿sí? Trata de que si vos, por ejemplo, estás consumiendo el uso de un objeto que representa el cálculo de la potencia sobre algo, cuando vos llamás a una propiedad vas a esperar, digamos, el valor esperado ahí es un valor entero o no, o un flotante, ¿no es cierto? No cadenas. Entonces, en ese sentido, vayan modelando el comportamiento de la clase de ustedes con valores ya esperados. O sea, suponete, vos a un tensiómetro le pedís información y te devuelve un valor. No te va a devolver mucho más que lo que vos estás esperando. ¿Se entiende o no? Bien. Bueno, fíjate. A ver, tenés ahí telemetría, potencia. Perfecto. Potencia, vos lo definís como una función también, ¿no es cierto? Mostrame un poquito la potencia. Potencia está acá arriba, pero, pero cada vez que se cambia la corriente o la tensión se vuelve a calcular. Ah, vos estás llamando al método ¿a dónde? Para Ah, está mostrar, bien. Cuando modificás, cuando modifico la tensión o la corriente, cambia la potencia. volvés a calcular. Vos lo obtenés como estado la potencia. Claro. Está bien. Bueno. Tensión por self corriente. ¿Y tensión qué es acá? En el caso del setter de tensión es El nuevo valor el de nuevo valor, ¿no tensión. es cierto? Ah, perfecto. Claro. Bien. Bien. Están buenos los controles, digamos, que le agregás ahí. Bueno, acá en este caso, permitime tomar tu ejemplo para ver el tema de que no solamente en este caso acá estamos definiendo una propiedad, ¿sí? Que en el caso más llano sería simplemente la modificación del valor nuevo, o sea, modificar el valor viejo con el nuevo sobre esa propiedad. Eso sería la interpretación más llana de una propiedad, que sería el comportamiento esperado de una propiedad, ¿sí? Entonces, en el caso de que acá en este caso él está agregando, está modificando el estado y ya está llamando a otro, o sea, está recalculando el estado de la potencia. Entonces después, en lugar de calcular la potencia, devuelve simplemente una propiedad más que él lo tiene como definido como potencia. Son diferentes formas de pensar lo mismo, digamos, ¿sí? Eh, yo por ahí les sugeriría que tiendan a ser más simplistas. Por ejemplo, si estás definiendo una propiedad, ya sea getter o setter, o sea, de lectura o escritura, sean más llanos en el comportamiento que están definiendo ahí. ¿Sí? Si quieren agregar controles, eso estaría, digamos, como se podría agregar por otro lado después. ¿Por qué les digo esto? Porque si no están, es como que van mediando o están llenando, digamos, de comportamientos no esperados. Por eso me remito de nuevo al ejemplo anterior. Si vos pedís, por ejemplo, a un equipo, le pedís que te devuelva determinado valor, por ejemplo, temperatura, te va a devolver un número, no te devuelve otra cosa. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, cuando modelan las clases, cuando ustedes están construyendo comportamiento, traten de ser livianos y traten de devolver los valores esperados por parte del que consume eso. Acuérdense que ustedes construyen estas clases, pero el que consume es otro. Después, podría llegar a ser otro, digamos. ¿Sí? Bien, Lucas. Gracias por compartir
Nada. Bien, a ver, otro más. Yo Selene, quiero Tania, compartir. una chica. A ver, ¿quién habló? No, no. Si no hay drama, puedo. Gonzalo, Sí. dale. Cierto, Gonzalo, que vos ya habías hecho hoy temprano. Dale, dale, Gonzalo. ¿Se está viendo? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, esto es lo que es el código. Bien. A ver, veamos un poquito la clase arriba. Tenés el constructor, perfecto, privado, definidos propiedades, getter y setter, Bueno, perfecto. por eso hoy Y le el pregunté por el método, tema de que si quería si había que modificar, porque yo solo había esto, como era solo lectura, pero después como dijo que había que cambiar, bueno, ahí tuve que crear el altar. claro, exactamente, pero está Bueno, bien. y acá lo Y que después hice fue, calcular, bien, y acá hice después para modificar el auto 1, bien, por ejemplo, cambió de tensión y se vería perfecto. así. Uf, ¿por qué hay error ahora? No había error. En la línea 1 dice. Ah, creo que lo sé por qué es. Ahora sí. Ahí está, porque había quedado Ahí está, abierto. perfecto. El Ahí auto empieza con 1 tiene eso. potencia 480, yo no veo bien, pero el auto 2 tiene potencia 720. Perfecto. Y ahí después cambia Después y modificás. sí, acá modifica el auto 1. Y ahora el auto tiene corriente 11, haciendo que la potencia sea de 528. Bueno, una cosita, Gonzalo. Ahí vos en realidad no estás modificando. Ahí vos estás creando otra Ahí estaría instancia. creando. Y sobreescribís la variable auto 1. Si vos querés modificar sobre auto 1, tenés que llamar a la propiedad que corresponda a modificar la tensión y la corriente. ¿Se entiende? La sobre auto 1. Eh, No crees ¿Cómo? otra instancia. Ahí pone auto 1 punto tensión y le modificás el valor. Ah, ok. Para eso son, exactamente, eso es una propiedad bien aplicada. Y ahí le sacás sin paréntesis, porque no es una Ah, función, es una propiedad. Tenés que poner tensión igual 11. entiendo. Ahí estás modificando el estado. Tensión, fíjate un poquito ahí, creo que está. Sí, tensión. ¿Está? Ahí estás modificando el estado, ¿se entiende? Sí, y ahí. Ah, ok. Y ahora volvé a ejecutar. Perfecto. El auto tiene corriente 10. No, no cambió. ¿Vos tenías, cuánto Ah, no, tenías? porque hoy hice. No, no, porque hoy hice al revés. Este era corriente. Pero no importa. Claro, no, no, porque acá abajo yo llamo corriente y corriente no cambia. Ah, está bien. Está Por bien, está eso. bien, está bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahí Perfecto. cambió. Genial. Bien, Gonzalo, gracias. Tania, Selene, Selene, Tania. A ver, alguna otra chica que esté. ¿Quién está? Selene, no tengo nada para mostrar todavía. Estoy en proceso. Bueno, bueno, Selene. Noelia,
No hice aún. Bueno, Tania. Bueno, bueno, muy bien. Continuamos ahora con el siguiente ejercicio, ¿sí? Ahora les invito, también yo le envié en el foro, este ejercicio fue propuesto por Axel y bueno, supongo que ustedes ya lo habrán descargado. Así que le dedicamos a esto acá más o menos 20 minutos, 25 minutos y después volvemos a la exposición, ¿sí? A los comentarios y a que nos muestre cada uno lo que hizo. Y ahí sí les voy a invitar a las chicas, por favor, si pueden sumarse en esto. ¿Necesitan que aclare algo acerca del ejercicio? Así estamos todos sabiendo de qué se trata o se entiende bien el archivito. Eso, Pregunto cierto, porque bien. vi que en el chat que varios lo estaban leyendo y había algunas dudas, entonces por ahí las aclaramos para todos. Bien, bueno, no sé si querés hacer algún comentario o algo respecto a la consigna, Axel, metele. Por eso le pregunto si necesitan o si se entiende. Yo no tengo drama en explicar un poquito el contexto si quieren. ¿Se entiende? Ahí dijo Lucas que se entiende. Si alguien no leyó todavía, también, está por ustedes. Las consignas las mandó el profesor Constantín en el foro, en un mensaje hoy a las 1 por ahí de la tarde. Ahí las van a poder encontrar. Están en el aula virtual, Enzo. Debería haber recibido por correo o entrar al foro. Fíjate. Bien. Bueno, si a leer ven que algo no se entiende, me pegan un grito y explico. ¿Está?
Hola Martín. Axel, ¿Sí? ¿Se me escucha, no es cierto? ahí hay una consulta. Sí. Va así, mira. Vos cuando vas a instanciar tu clase resistor, no sé cómo lo llamaste, tenés que decirlo, ¿no es cierto? Vas a crear una resistencia de tantos ohms y de tal tipo. En los tipos puedes usar la tablita del final, que ahí hay un par de tipos, y puedes admitir esos tipos, pero únicamente esos dos valores le darías como parámetros para instanciar esa clase. Entonces, lo que quiere decir ese texto que pegaste ahí es que el valor de resistencia que vos le vas a dar se asume que es a 0 grados. Es como la condición normal de presión y temperatura que usan no sé si tienen física ustedes, pero es la forma en la que el fabricante dice, mira, este valor de resistencia es para esta temperatura. Vos después cuando vas a cambiar la temperatura vas a tener que recalcular el valor de resistencia y ahí, bueno, el valor que diste inicialmente va a ser como tu R a temperatura cero para la base de la formulita esa. No sé si se entendió así o en el aire o hace falta algo más para explicar eso. Y eso de que únicamente al instanciar la clase es por lo siguiente. Vos suponete que vas a instanciar una resistencia, eso suele decir son de 100 ohms de carbono, por ejemplo, de carbón. Después, no hay forma que vos cambies, ¿no es cierto?, la composición de tu resistencia. Es de carbono, hay chances. Es por eso que después no podés alterar esa propiedad, ya queda fija una vez que la creaste. Va por ese lado de no poder cambiar. Únicamente puedes cambiar los parámetros externos, que son la temperatura a la que va a estar sometida esa resistencia, por ejemplo. Y ahí entonces el valor de la resistencia puede bajar un poquito o subir un poquitito, depende del material y del coeficiente que tenga, ¿no es cierto? No sé si ahí quedó claro, creo que ahí estaría explicado todo lo que me preguntaste. El concepto de instanciación es lo siguiente. ¿Viste cuando vos ponías un nombre de variable y ponías igual? Y ahí llamabas a la clase, eso es instanciar, es crear el objeto. Eso sería instanciar. Te doy un ejemplo acá en el chat. No sé cómo se llama tu clase, pero yo lo pongo así. Ahí va. Eso sería la instanciación. Yo creé un objeto que se llama R100, que va a ser un resistor, ¿no es cierto?, de 100 ohmios y del tipo carbón. Ahí yo instancié un resistor, digo. R0 es la temperatura que ponemos. Sí, exacto. Eso sería. Por eso les decía que se asumía que la temperatura al comienzo es 0 grados. Así la resistencia que le llega es en condiciones normales de temperatura. Y ahí después pueden proceder a tener el cálculo real en base a la temperatura que el usuario diga que en ese momento está incidiendo sobre el resistor. Ah, y T, la temperatura la asume en 0 grados al comienzo. Yo no sé si ustedes tienen física o no, están en segundo ya. Yo la computación, la verdad que no tengo idea del plan, pero si tienen, en los primeros laboratorios le habrán siempre hablado de condiciones normales de presión y temperatura y ahí están los parámetros de siempre, ¿no es cierto? Ahí estaba la temperatura normal, la presión normal y bueno, el 0 grados para una resistencia es como la temperatura normal en la que el fabricante te dice, mira, vale tanto dentro del margen de error, ¿no es cierto? Pero para esa temperatura. ¿Cómo sería esa parte? El valor de resistencia será de sola lectura, el mismo se actualizará al definir una nueva temperatura. Exacto. Porque el valor de resistencia que vos le das cuando instancias tu clase es el valor de resistencia que te dice el fabricante. ¿Se entiende? Entonces, ese valor de resistencia es tu R0, tu resistencia a temperatura cero. Esa vos la vas a guardar para hacer uso después de los calculitos para tener tu valor de resistencia a la temperatura otra. O sea, si no cambia la temperatura va a seguir siendo 0 grados y va a ser la misma en ese caso. Pero suponete que después vos digas, bueno, ahora la temperatura vale 10 grados, 15, 20 grados. Ahí tu valor de resistencia real va a ser otro. Pero el valor que le pusiste al comienzo, o sea, el R0, lo tenés que guardar en algún lado para usarlo siempre para los cálculos. ¿Se entiende? Es como la referencia que tenés.
de las condiciones normales, o es un punto sobre la recta que tendrías de todas las variaciones posibles que podría tener tu resistencia. No sé si se entiende o no se entiende. Si nunca vieron lo que es una resistencia o no tienen idea, me avisen y trato de hacer una intro. Por eso les decía hoy por ahí, para no quedar colgado en un concepto. En definitiva, la ecuación que tienen es como la ecuación de una recta. Entonces ahí se van a mover con una pendiente positiva o negativa, según el coeficiente de temperaturas, y simplemente van buscando valores en esa recta sería. Entran con la temperatura y salen con la resistencia real que tendría esa temperatura. Asumo que están respondidas las preguntas. Si se sigue sin entender algo, me avisan y seguimos charlando. Ahí leo el mensaje de Fabricio. Dice, yo no sé cómo hacer. Puse todo lo que es la clase, pero no sé cómo obtener el coeficiente ni t. Bueno, para eso, en las clases de teoría pasadas, ustedes vieron que de alguna forma podían definir unas características de la clase que después la usan para todas las instancias, ¿no es cierto? En este caso, las características de la clase van a tener que ser dos cosas mínimo. Uno, los tipos posibles que ustedes pueden modelar con su clase de resistores y los coeficientes de temperatura que van asociados a esos tipos. Para eso lo que pueden hacer es definir un tipo de dato con la tablita que está en la última hoja, en donde pueden asociar cada tipo con su correspondiente valor de coeficiente. Un diccionario sería lo ideal, exacto. Yo lo haría con diccionario. Entonces ahí cuando les llega el tipo, ustedes lo que hacen es mirar si está en ese diccionario, lo aceptan y si no, tiran algún error o algo para que el usuario se dé cuenta que está instanciando mal. Entonces, una vez que está establecido el tipo que es correcto, a la hora de los cálculos simplemente buscan en ese diccionario el valor que viene asociado a ese tipo y ahí hacen el cálculo. Entonces el cálculo va a ser dependiente del tipo. O sea, lo que cambia es el coeficiente. Axel, Sí. ellos no vieron ni diccionario, ni tuplas, ni Bueno, nada. yo por eso dije un tipo de datos que crean conveniente, pero Por las como dijo, dudas. sí, me parecía que no lo vieron. Por, Sí, por eso dije un tipo por de las datos dudas, avisa. conveniente. Sí. Sí. Como dijeron diccionario, dije, bueno, si saben el Ah, concepto, va por ese lado. Pero si no, con algún tipo que hayan visto. Profe, ¿le podría mostrar el mío? Yo planteé algo de la ecuación, pero no me estaría saliendo. Sí, sí, lo resolvemos. Ahí se está viendo. Sí, 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 decime. Perfecto, yo planteé primero acá una tupla adentro de la clase resistor. Acá Perfecto. empecé el constructor. Puse que T puede no tener valor. Ajá, Ahí sí, primero entra la resistencia, ¿no? Que eso sí no verifiqué el valor que se ingresa. ajá. Pero lo que sí verifiqué es el tipo. Si tipo no está en la tupla de Sí, tipos,
por Perfecto. favor ingrese, y si no, que se escriban tipo. Después, por último, si T no se ingresó nada, que sea 0, y si no, que igual el valor que se ingresó. Ajá. Y ahí después le hice getter para la resistencia, para el tipo y para la temperatura. Y para la temperatura también tiene un setter. Ajá. Y bueno, y después acá está, tendría que plantear la fórmula, ¿no? Sí. Planteé tipo, acá podría haber hecho con un diccionario, como dijo usted, trayendo directamente desde resistor tipos El valor. el coeficiente. Ujú. Claro, en mi código los coeficientes existen acá en Claro, la por eso, fórmula por de eso. retornos. Si no conocen el tipo de datos, la forma que hiciste es la que yo también haría, si no conocen el tipo, así que está bien. Vamos a ver un poquitito Claro, más arriba. Quiero ver lo del mensaje que sí. pusiste, por favor reingrese. Viste que eso lo mostraría simplemente por pantalla y no sería efectivo el reingreso. En ese caso, ahí lo que te conviene hacer es que si el tipo te llega a la instancia, directamente lanzar una excepción con el raise que el profesor lo mostró. Entonces directamente te da un error en el código y esa instancia se anula. Porque si no va a quedar suelto ahí con... Ah, ok. Sí, o sea, va a quedar la instancia pero hecha a medias. Y lo de la temperatura, te conviene sacar arriba, así Sí. te queda más simple para hacerlo de abajo. Porque si vos haces como te dije la consigna de suponer, va a asumir que la temperatura es cero al comienzo, vos lo tenés que calcular en caso de que él te dé una temperatura que no sea cero. No sé si me entendés. Ah, ok. Entonces vos solo le pedís el valor de la resistencia del tipo y listo. Entonces cuando él en algún momento cambie la temperatura, ahí recién haces el cálculo. Si no tendrías que pensarlo de una forma diferente para ese caso, ¿no es cierto? Claro. Asumo que siempre va a ser 0. Claro, o sea, vos decís, cuando se crea la instancia, el valor que me está llegando es el valor que Es me da el 0. fabricante, entonces está a condiciones normales de presión y temperatura y es 0 grados y listo. O sea, lo podés sacar Claro, directamente. Al T de arriba lo sacás. Así le forzás a que ni te pase por las dudas la temperatura. Porque si no, el usuario lo que puede hacer es poner 100 grados, por ejemplo, y sigue andando como que si está todo bien y no debería ser así. Entonces, ahí abajo, vos, aunque no recibas un argumento, vos igual podés crear ahí arriba la variable T con temperatura cero. No hace falta que él te dé por parámetro. ah, ok, Y la parte del cálculo me dijiste hoy que no estaban dando. claro. Ah, ¿qué te pasa? Bueno, ahora tendría que ver con estos cambios, pero acá Ujú. me tiraba un error de que del float de este parece. A ver qué te decía. ¿Tenés por ahí el error o se borró? A ver, cómo funcionara. Ahí leí lo que dice Fabricio. Sí, exacto. Yo por eso dije, Fabricio, eh, un dato conveniente para ustedes. Yo no sé exactamente qué tipo de datos manejan. Entonces, si no manejaban diccionarios o lo que sea, pueden hacer así como hizo el compañero, if, y lo hacen de esa forma. O sea, se puede resolver sin conocer todos los tipos de datos. A ver, ahora vuelvo con vos en el código. No, ahora Resistor. me tiró el error que yo puse que, o sea, usé la función que había quedado de T, pero ahora ya no tengo T. Claro, es que T ahí arriba lo puedes poner, o sea, crear tu T y ponerle cero ahí arriba. ¿Cómo estaba antes, así? No, abajo, ¿viste donde dice self R, por ejemplo? Abajo de self R, Ah, o ok, sea, en cualquier lado ahí, pones self T y le pones igual a cero. Creo que estaba con minúscula ya. Ahí está, perfecto. Es una variable interna que vas a tener vos para hacer los cálculos. Ese por ahí es claro. otro de los conceptos que se vieron. Y a ver ahora, ¿qué te dijo acá? A ver, No, probamos no, ahora de vuelta. bueno, sí, ya vi creo que vi lo que te pasó. Creo que estaba, por ejemplo, si pones cerámica.
ahí y ahí queda guardado igual. Claro, viste que vos le pones y ahora Claro, quedó con si el tipo pongo ahí. el tipo, Claro, el tipo quedó con algo que no sabe que quedó, viste, claro. con cualquier cosa. Sí, sí, Por eso sí, te sí. decía, lo que te Se conviene es, guardó igual. claro, es descartar esa instancia y que la creen de vuelta con un raise. Bueno, pero fuera de eso, la ¿Cómo cuentita es? ya. ¿Erase? Raise se escribe R-A-I-S, eso. Y ahí espacio y ahí Sí. ponerle value error, espacio, value, con la B mayúscula. Ahí ya te. Eso, ahí está eso. Y ahí, como argumentos, le pones el mensaje que está arriba, por ejemplo, el tipo inválido, algo de Ah, eso, y ahí te finaliza. Y te faltaría cerrar, ¿sí? ¿eh? Cerrás ahí el coso. Ahí. Eso. Ah, perfecto. Sí. Bueno, ahora por ejemplo el por favor reingreses está de más porque te va a tirar una excepción, pero sí, si tuvieras una forma de manejar excepciones estaría bien el por favor reingreses. Ah, ok. Sí, Claro, sí. Sería nombre inválido nomás y se finalizaría. claro. Esto. Y la cuentita no te está saliendo porque creo que estás Ah, llamando a una variable que no la tenés. A ver un poquito, viste que llamás self R, vos tenés un self que sea R solito así, o tenés con doble guión bajo enfrente. no, así. Y ahí la No, función no, llama. ahí tenés que ocupar el guión bajo, el doble guión bajo que es la variable interna que vos tenés. Ah, ok. Sí. Sería así. Entonces, a ver lo que está pasando. Sí, y hay que cambiar un poquitito porque al traer el self-r, estás trayendo el numerito que tenés guardado ahí, y ahora te faltaría un multiplicador ahí, porque ese es un número, ¿no es cierto? Te falta multiplicar ahí para que sea igual que la ecuación, un asterisquito para multiplicar. Eso. Y te queda uno más el coeficiente, por ahí está bien. Ah, Ahí deberían darte. ah, claro. Yo estaba pensando como si fuese una calculadora, ¿no? Que Claro, interpretaba que si no había nada era un claro, no, no, multiplicador. acá en programación no asume. Sí, sí. Voy a comprobar cómo hace ahora. Sí, ahí te falta la clase. Viste que no le pusiste la clase. Ahora te quedó como una tupla. Claro. Sí. Claro, claro, claro. Ahí no te dejó de cerámica. Anda con la flechita para arriba y ahí te aparece todo lo que estaba. Eso te va a agilizar tiempo también más adelante. Ah, Eh, claro. eso. Y ahí le cambias cerámica nomás por carbón. O sea, no importa que sea A de vuelta porque él va a sobreescribir esa variable. Ah, acaba con los paréntesis, ¿no? A ver, a ver arriba cómo está. No me acuerdo cómo lo tenías definido. Acá. RT para que te calcule. Claro. A ver un poquitito. Retorna el valor Sí. calculado. Acá. Anda un poquito para arriba. Quiero ver un poquito tus otros Sí. temperatura. Sí. La idea sería lo siguiente. Que vos cuando cambies la temperatura, él te haga el cálculo interno de forma que al vos Ah, consultar el valor de la resistencia, siempre te arroje el valor actualizado a la temperatura que le diste. claro. ¿Se entiende? O sea, lo que tenés ahí vale, tenés que pegarlo nomás allá dentro de la función que te cambia la temperatura de tu setter sería, y ahí actualizás Sí. todo. Entonces después a la hora de consultar el valor interno de tu resistencia, siempre te va a tirar el valor posta. A ver, voy a leer el chat. Dice dentro del setter de temperatura tendría que haber una llamada RT. Exacto. O una llamada RT, pero ahí tendrías que poner RT de forma privada para que solo lo puedas usar dentro con el setter, ¿no es cierto? O lo más fácil, directamente ese código dentro del setter, así queda privado en toda la parte del cálculo y demás, ¿no? Sí, exacto.
Buenísimo, profe. Bueno, ahí voy a arreglar No hay de entonces. qué. Sí, ya está ahí, casi, casi. Muchas Buenísimo. gracias. Pablo, no hay de qué. ¿Alguno más quiere charlar sobre algo? Quedan 10 minutos de clases. ¿Alguien más quiere presentar algo? No sé si ahora se entendió mejor o no cuando estábamos debatiendo con el compañero, espero que sí. Creo que ahí fuimos abordando un poquitito de cada una de las partes principales, por lo menos, que tenía este problemita. Obviamente se puede complejizar tanto como ustedes quieran. Por ejemplo, pueden tener un control respecto a otros valores que entran. Por ejemplo, si al setear la temperatura después es un valor que no puede ser posible, lo pueden controlar también y generar excepciones. Y bueno, no tiene límite, pero o sea, lo básico, el esqueletito básico es así como nos había mostrado el compañero. Profe, ¿Sí? ¿Escucho? yo hice algo, Ujú, o sea, con lo que pude, hice un if, no sé cómo hice, pero me salió el if. ujú. Ahora mi pregunta es, no sé, no sé qué es el resultado a todo esto. ¿Qué resultado? No entendí El resultado de la fórmula, ¿qué es? el resultado de la fórmula que es, ¿viste? Si viste en la presentación ahí, ¿viste que dice Sí. RT? Lo que vas a obtener es la Ujú. resistencia a esa temperatura. Por ejemplo, vos cuando instanciás decís, bueno, mi resistencia es una de 100 ohms de carbón. Perfecto. Pero después vos decís, bueno, ahora la temperatura ambiente, por así decirlo, es de 20 grados. Entonces, al decir eso, o internamente tenés que recalcular el valor real de resistencia que va a tener tu componente a 20 grados ahora, porque todas las cosas físicas reales, ¿viste? Se contraen, se expanden según la temperatura. Es una de las tantas cosas, ¿no? Entonces, fluctúa un poquitito el valor ese de resistencia. Entonces, por ejemplo, si es de carbono, como tiene un coeficiente negativo, la resistencia a una temperatura más alta va a ser un poquitito menor. ¿Me entiendes? Entonces ahí, por ejemplo, en vez de 100 ohms, vas a tener Ujú. 98 ohms o 99, una cosa así. No sé si quedó resuelta tu duda. Em, no sé. Supongo, sí, creo que sí, pero era más por el tema para saber cómo responder esto. Y entonces o sea, o lo más, el RO en sí sería mi resistencia, Sí, que yo paso el valor. eso es. Tu RO, ¿viste? El subíndice o cero viene a hacer referencia a la resistencia a qué temperatura. Esa es la resistencia a Ok, 0 grados. a la Claro, temperatura que empezó. Entonces es, sería mi resistencia que yo le mando. Por ejemplo, exacto, resistencia igual a 1, por exacto, ejemplo. sí, Bueno, ahora que pienso, 1 no varía nada. Y ahí es por 1 más el coeficiente, depende de lo que eligió. Si sí, eligió el cobre, el níquel o el carbón. exacto. Esa es la formulita que hay para eso, sí, Más por la temperatura que uno envía, exacto, que carga el usuario. Perfecto. sí.
Entonces creo que hice ya todo entonces. Eso nomás. Buenísimo. Bueno, chicos, interesantes las dos propuestas. La verdad que estuvo muy interesante ver, digamos, desde otras perspectivas, digamos, el diseño de clases, ¿no? Eh, bueno, no sé si tienen alguna consulta para, ya sea para Gonzalo o para Axel. Bien, parece que no. Yo tengo una consulta. Yo sí tengo una consulta. Bueno, bueno, adelante. Ahí que él diga primero, que él diga primero. No, métele. No, yo tuve un problema que a mí me estaba mostrando el valor, pero quise agregar algo y como que no puedo mostrar más el valor. Tipo, el mensaje, la parte que yo llamo a la función no muestra más. No ¿No sé. la visualiza? Claro, o sea, y donde tendría que, donde yo escribo, ni siquiera toma el color de cómo sería. ¿Querés compartirlo y vemos? Eh, y no hay drama. Está visual. Ahí no, se ve. Sí, sí. Acá. No sé, me quedó esto, o sea, yo sobre todo tenía. No, y este no es temperatura. Esta sería la función. Ahí te falta una coma. Es. ¿Dónde? Ahí después de B temperatura. Ah, listo. Era una pavada. Gracias. Viste que ahí tenés para hacer el cálculo una función aparte. Ahí eso entraría con lo que estuvimos hablando con el compañero que presentó anteriormente, creo que era Pablo, de mirar la forma de hacer que eso se autovincule cuando cambias la temperatura. Porque si no, lo que tenés que hacer es, digamos, darle una nueva temperatura, después llamar a la función y después consultar el valor de resistencia. Eso tiene que tener muchos pasos, ¿viste? Y lo ideal sería que internamente el objeto sepa cómo trabajar. O sea, ante el cambio de temperatura ya sabe solito que ahora le corresponde a él otra resistencia. Entonces hace todo eso automático. ¿No sería el cambio de tipo? No, el tipo no se lo puede cambiar, ¿viste? Una resistencia o es de cobre o es de carbón, no hay forma de cambiar el Ok. tipo, porque es algo físico construido. O sea, una vez que vos le decís que es Ujú. carbono, ya es carbono y punto, hasta que se muera es carbono. Entonces, lo único que puedes cambiar es la temperatura, ¿está? Eso por ahí es parte de restringir también qué es variables y qué cosas puedes cambiar y qué no, ¿viste? Para que tenga un sentido físico, ¿entiendes? Lo que usted dijo que tengo que hacer entonces es tratar de resumir, o sea, buscar la forma de optimizar eso. Claro que el calculito de la resistencia lo hagas cuando llamas al método setter para cambiar la temperatura. No sé si me expliqué Entiendo. ahora. Sí, Eh, sí, entendí. perfecto. Bueno, mi consulta era más que nada con el... A ver si puedo plantear. Yo quería saber más o menos qué alcance tiene y qué cosas se pueden hacer con Python. Eh, o sea, por ejemplo, se me ocurre, ¿se podría llegar a conectar, por ejemplo, una placa Arduino por el puerto serie y medir con un sensor la temperatura e ir actualizando? No sé si ya lo hicieron o si es muy difícil. Creo que va más allá del alcance de esta materia, pero sí se puede. Te lo comento como Exactamente. electrónico. Sí se puede, sí. Con Python puede hacer un millón de cosas. Sí. Ok, Sí. dale, muchas No, gracias. no, no hay de Era qué. Sí, no, no hay de qué. Bien.
interesa lo electrónico, che. Sí. Sí, sí, sería genial, o sea, que vean una implementación física, pero, o sea, lo que están haciendo acá, en lugar de ponerlo por teclado ahí en la clase, lo podrían hacer sí con un sensor, entonces vienen los datos y automáticamente van viendo cómo evoluciona su objeto. Sí, se podría hacer, sí. Ah, actualizan estado a través de los sensores. Claro, sí. Está bueno. Estaría bueno como propuesta eso. Bueno, la verdad que interesante las propuestas de ambos. Eh, bueno, yo obviamente rescato lo propio de la asignatura, ¿no? Que es el modelado en sí de la problemática con una perspectiva desde lo orientado a objetos, ¿no? Ocultar información, modificar estado a través de métodos que yo defino, propiedades, perdón, que yo defino. Entonces le estoy dando acceso o dejo de dar acceso a ese estado tan importante, digamos, en los objetos. Eso es un poco lo más importante, digamos, en términos de lo visto hasta ahora, digamos, ¿sí? Entonces, eh, por un lado, vimos, digamos, de que el paradigma se aplica a cualquier dominio, digamos, de conocimiento. Y por otro lado, el tema de que, bueno, hasta acá vimos la definición de clases con sus estados y manipulación de estado a través de las propiedades y métodos que convengan o que convengan a la problemática a solucionar. Bueno, después de esto acá, empezaríamos a ver cuestiones relacionadas con abstracciones, ¿sí? Y además de esto, también entraríamos ya a toda la parte del manejo de herencias con Python, ¿sí? Así que bueno, creo que por hoy es suficiente. Gracias a Axel, gracias a Gustavo por las intervenciones. Y bueno, si no tienen consultas, nos estaríamos viendo Yo tengo una consulta, la profe. semana que viene. Es Sí, sobre el adelante. ejercicio. ¿Y qué hacemos con el coeficiente de temperatura? ¿O cómo lo muestro? ¿Puedo compartir pantalla? A ver, te escucho muy bajo, perdón, Lucas. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí. Ok, voy a compartir El entonces. coeficiente de temperatura igual es algo interno de tu objeto. El usuario no necesita saber cuál es el coeficiente de temperatura, sino que al decirte, mira, es de carbono o de carbón, vos ya sabes cuál es el Ajá. coeficiente que corresponde. Pero es como Y parte sí, también. pero lo que yo quiero saber es en qué función cumple acá en nuestro código. Porque, ¿se está viendo? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bueno, A yo hice ver, esto. Voy a poner, hacer más grande. Ahí. Bueno, chica. Ahí está. Ahí está. Acá yo hice la clase. ajá. ¿Vos en algún lado Acá yo tenés le di. tenés los numeritos del coeficiente ahí o no los estás usando todavía? Sí, sí, acá están. Acá están, digo. Estos son epa. A ver, resistor tipo. ¿Tipo para vos qué es? Ah, para. Se me borró Claro. la línea de código esa. ¿Qué pasó? Bueno, voy a sacar de compartir pantalla. No sé qué pasó ahí que yo había puesto en algún lado todas las. ¿Cómo se dice? Los coeficientes, pero se borró, parece. Ajá. Sí, los coeficientes entran en esas líneas que tenés para los cálculos. Ahí entraría. Sí, sí, sí. A ver, pongo ahí uno. Voy a borrar esto. Ahí sería. Mm.
Y digamos qué función cumplirían acá. Eso quiero saber. De todas formas. Porque nosotros ponemos, ¿no? Esto era la resistencia, 20 ohm, digamos. Sí, El tipo de material, sí, que en este caso puse cobre. sí, Y la temperatura, que es 25 grados, vamos a ver. sí, sí. Bueno, Y... esa temperatura ahí, Ah, viste, cuando estás creando una instancia, esa temperatura ajá. no tenés que darla, tenés que asumir que es cero al comienzo. Ah, es cero, sí, listo. Sí, es cero. Y ahí arriba también, o sea, no le des la opción al usuario de ponerla para que no se te complique la forma de programar por ahora. Entonces vos directamente en tu Ok. variable decís temperatura comienzo de cero y listo. Entonces después, Listo. cuando vos cambies la temperatura, ahí entra en juego esta función que tenés acá para recalcular tu resistencia. Tu resistencia a la temperatura nueva. Mm, Y bueno, esto quedaría todo en cero. Eh, Si, si por defecto está la claro, temperatura en si cero. por defecto está, sí, porque la resistencia es la resistencia cero. Sí. Pero al cambiar la temperatura, ahí va a sufrir leves modificaciones, incrementos o decrementos según si sea positivo o negativo el coeficiente, y ahí te empieza a variar. Ah, entiendo. Sí. No sé si tenés hecho el método arriba para setear la temperatura. Ahí en ese método iría todo lo que tenés abajo acá. Ah, ok. Ahí me fijo y vuelvo a compartir por ahí. En todo caso. O ya termina la clase, Sí, creo. sí, Creo que se ella, estaban despidiendo, ¿no? Hace un sí, rato. sí, ya nos pasamos 7. Sí, estamos con poco tiempo, pero Entonces, no importa. para la Si próxima querés, clase, entonces. y después volver a compartir. O para la próxima clase, preparo mejor y Bueno, bueno, está. está. Bueno, gracias. No, de nada. No hay de qué. Hasta luego. Bueno, chicos, si no hay más consultas, daríamos por finalizada la clase entonces y nos estaríamos viendo el lunes que viene, si Dios quiere. Así que muchas gracias, gracias Axel y Gustavo, gracias Alicia, y nos estamos viendo el Dale. lunes. Nos No hay vemos. de Chao, qué. chao. Hasta el lunes.